Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar apertura a esta séptima clase abierta en línea. Bienvenidos entonces. Esta propuesta de clase abierta en línea está organizada por el Instituto de Formación Técnica Superior número 14 en el marco de la actividad de extensión del espacio curricular Uso Racional de la Energía de la Tecnicatura Superior en Eficiencia Energética, y como tal pertenece a la Dirección Técnica Superior de la Agencia de Habilidades para el Futuro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta propuesta se enmarca en el proyecto educativo institucional que orienta dos propósitos. Por un lado, la mejora de la práctica de enseñanza mediada por tecnología y, por otro lado, la difusión de conocimiento técnico experto a la comunidad en general. Titulada Eficiencia Energética aplicada al recurso hídrico, la clase de Jonathan Sebastián Seco, invitado de la casa. Le agradecemos a Luciano Bernamuras que nos lo trajo y nos permite aprender también del experto. Bueno, esta propuesta propone la aplicación de los fundamentos de la eficiencia energética al recurso agua, ¿no? Y analiza las oportunidades para la producción y el comercio. Voy a presentar brevemente su formación académica, ¿no? De Jonathan Sebastián Seco. Él es técnico universitario en zootecnia, ¿sí? Actualmente está cursando ingeniería en zootecnia por la Universidad Nacional de Córdoba. Él es técnico instalador de energías renovables, técnico gestor energético por la Universidad Nacional de Córdoba. También él es técnico en eficiencia energética industrial, técnico en energía, como les decía, energías renovables, y él es vocal de la Fundación Amperes. Te damos la bienvenida, Jonathan. Agradecemos que te llegues a nosotros, que vengas aquí, te abrimos la puerta y que vos nos compartas tu conocimiento técnico específico y también tu experiencia, ¿no? Si vos querés después, además de la presentación, o quizá ahora, contarnos un poquito cuál es tu trabajo para que conozcan quienes nos acompañan en esta clase abierta, los estudiantes, y quienes también te quieran conocer cuando sigan el video por YouTube del instituto. Bueno, conocer un poco lo que estás haciendo aquí en Córdoba, también en la Fundación Amperes. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a Luciano, en nombre del rector, la bienvenida, y bueno, gracias a los estudiantes y a los que nos están acompañando. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. Un placer estar acá. Bueno, Luciano lo conozco desde hace bastantes años y desde que inició la fundación a nivel nacional hemos estado participando constantemente. Hemos, bueno, realizado asesoramientos en varias partes de diferentes provincias del país, principalmente en Jujuy. Hemos realizado algunas que otras cuestiones acá en Córdoba. Lo interesante de este ámbito es que se puede relacionar tanto con una casa familiar a lo que es a nivel industrial, tanto productivo agropecuario en el medio de donde no hay conectividad o energía de red, o directamente a una industria en plena ciudad o pueblo y que está en auge de producción. Es lo lindo de este ámbito, y también, bueno, lo que está relacionado con la agronomía siempre me ha fascinado. Fui estudiante de agronomía, luego habilitaron la parte de zootecnista, que me gusta más todavía porque me encantan los animales, así que es una especialización muy buena y abre el gran debate de la incorporación de lo eficiente a un mayor aspecto de lo agropecuario, porque, bueno, es una estructura que habilita a mayor productividad en diferentes áreas, mayor ganancia para quienes son los productores, mayores posibilidades de inversión, más fuente de trabajo, un desarrollo amplio, digamos, que realmente trae como consecuencia la mejor calidad de vida para la gente y la mejor productividad a nivel tanto sanitario como productivo y como calidad. Bueno, eso lo vamos a ir abarcando ahora a medida que vamos avanzando en la charla. Si bien está la charla más centrada en el recurso hídrico, vamos a hacer un breve
introducción sobre el ámbito productivo en eficiencia energética aplicada, de lo que hemos ido aprendiendo y observando alrededor de estos años, y bueno, lo quiero compartir, así van los chicos aprendiendo un poco más y agilizando, digamos, esta forma de pensar, porque realmente es una forma de pensar y de mirar al mundo diferente, que se vuelve ágil con el tiempo y te da la posibilidad de traer ideas y renovar y ampliar todo constantemente. Bien, comenzamos entonces con este curso. Vamos a hablar de una nueva era. ¿Por qué una nueva era? Porque hace unos 180, 130 años atrás, las personas veían las innovaciones y las ideas que iban tomando forma de mucha gente en lo que era grabar, comunicarse, energía eléctrica y un montón de cuestiones, y creían que ya estaba todo inventado. Y al día de hoy hemos tenido como medición logarítmica del desarrollo, de la invención y de lo que se va creando por el ser humano, un crecimiento de prácticamente un 1200%, en prácticamente 30, 40 décadas. El boom tecnológico ha sido impresionante, los avances científicos en todos los ámbitos han sido impresionantes, y día tras día vamos descubriendo cada vez nuevas cosas, nuevos métodos que nos vuelven y nos tienden a la eficiencia y nos vuelven más productivos. Principalmente estamos hoy todos interlazados con lo que es la conectividad, la tecnología. Todos los avances tecnológicos electrónicos nos han venido dando realmente pasos gigantados en lo que es el intercambio de información, y hoy una persona común tiene acceso a la información con un celular que podríamos llegar a compararlo como 4 veces más amplio que la antigua biblioteca de Alejandría, y más apto a llegar a esa información desde cualquier punto de tierra donde haya conexión a internet o un poco de red de internet. Realmente nos ha habilitado a un crecimiento muy amplio, muy importante, y es una era que tranquilamente podríamos decir que es prodigiosa, porque mucha gente puede empezar a especializarse sin necesidad de, por así decirlo, de haber cursado una carrera, y puede llegar a crear o a diseñar cuestiones innovadoras sin necesidad de tener una especialización o un título. Lo que nos asegura tener un título y una especialización y una carrera es que no vamos a fallar tantas veces, o vamos a saber bien en qué nos estamos equivocando a medida que vamos desarrollando algo. En cambio, cuando uno es autodidacta, lamentablemente es prueba y error constantemente. Pero no quita que los autodidactas sean capaces de salir fuera de lo que uno dice un frasco, y tener un punto de vista más amplio a veces que las personas especializadas en un área, y llegar a traer ideas que parecen totalmente descabelladas y terminan siendo un acierto. Hoy en día podemos hablar de ciudades inteligentes, pero no al nivel de técnica o electrónica o robótica, sino que tendemos a tratar de buscar que todos los sistemas sean eficientes. Mientras más inteligente se vuelve una ciudad, son las ciudades que realmente van ocupando los recursos de una manera más eficiente, y termina siendo las ciudades más inteligentes las que logran esa gran panacea de ser totalmente eficientes. ¿A qué nos referimos con totalmente eficientes? Cuando nosotros vemos lo más eficiente que se puede lograr es cuando tenemos un sistema de circuito cerrado en donde no hay desechos, sino que se observa todo como una posible industria, o la alimentación de una posible industria, el aprovechamiento de todos los recursos, no tenemos un impacto ambiental tan elevado, que prácticamente ese es nuestro enemigo número uno. Todos los que trabajamos en cuestión de eficiencia siempre buscamos reducir el impacto ambiental y hacer todos los procesos de una manera más sencilla, o mantener de una manera más sencilla y más práctica. A veces el ser humano se complica por querer hacerlo más autónomo o más
robotizado o un poco más complejo para lograr mayor eficiencia y termina siendo un peligro en ese transcurso, porque terminan encontrando diferentes fallas que quizás con un ser humano a cargo no sucedían. Pero son muy poquitos esos detalles que podemos llegar a encontrar, que lo vamos a ver dentro de poco, y vamos a discutir un ratito de ellos. Como les decía, una ciudad inteligente son aquellas que aprovechan al 100% sus recursos. El recurso más importante que hoy en día existe en una ciudad es justamente el recurso humano. Es el que trae la tecnificación, es el que trae la invención y el que trae las problemáticas también a ser necesarias de resolver. Es increíble cómo el ser humano puede lograr un objetivo tan importante como es el reducir el impacto ambiental desde la mano de la productividad. Uno creería que no están relacionadas, pero sin embargo están muy relacionadas. La productividad de la mano de la efectividad y de la eficiencia y de la eficacia nos da como resultado un menor impacto ambiental, un mayor ahorro, una menor necesidad de destrucción ambiental, y hasta incluso se ha observado en países que son mucho más desarrollados que el nuestro, que alcanzan un nivel de riqueza superior y se puede tranquilamente abarcar problemáticas ambientales como la necesidad de recuperar ciertos ámbitos o remediar ciertos ámbitos, logrando lo que es así una mejoría ambiental de gran proporción. Bueno, si continuamos, como les decía, la eficiencia tiene las bases de las 3E, que son la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Y la eficiencia es, bueno, siempre la optimización del aprovechamiento de los recursos. Mientras más sepamos aprovechar los recursos y menos desechos o desperdicios tengamos en el proceso, más eficientes nos vamos volviendo. También hay que entender lo siguiente: a veces los desechos de una industria son justamente la materia prima de otra. Es cuando una estructura se vuelve tan aceitada y una cadena de productividad tan bien manejada, termina llevándonos que no tenemos desechos. Lo que hoy por hoy podemos observar en la mayoría de las provincias es que no sucede o sucede muy poco. Tenemos industrias que lamentablemente vierten desechos pensando de que, bueno, no van a tener ningún impacto ambiental o que nadie se va a dar cuenta, y luego tenemos problemáticas, bueno, de salud, de amplios aspectos que lamentablemente terminan siendo un dolor de cabeza, porque va a terminar necesitando una remediación o que venga del sector privado o que venga del sector público, y es una pérdida realmente de fondos que podrían estar aprovechándose de otra manera. Si bien hay que tener en cuenta que la idea de prevenir es lo más importante en caso de industrias que tienen desechos tóxicos, podemos tranquilamente buscar mediante la eficiencia que esos desechos sean justamente la materia prima de otra industria. Para eso es donde entramos justamente los técnicos, los ingenieros y los especialistas para poder alertar de estas cuestiones cuando tenemos estas informaciones. Yo puedo dar el caso de acá cerca de Río Tercero, es un pueblito de casi 15.000 habitantes. Cerca tienen una industria agrotécnica de agroquímicos, y esta industria estaba vertiendo desechos tanto en el río como en un campo aledaño, que es el que utilizaban ellos para inmunizar, digamos, o inhabilitar esos desechos. Técnicamente, esos desechos, una vez que entran en contacto con la tierra, comienzan a una degradación lenta o medianamente pausada, en donde esos fosforados comienzan a degradarse lentamente y comienzan a ser inocuos en cierta forma, pero la alta concentración de los mismos hace que esa degradación se ralentice. Esto termina haciendo un efecto de escalera, o sea, se va escalando cada vez más y ese daño no se lo estaba teniendo en cuenta.
Al advertir la gente que habíamos visitado de ese pueblo, tuvimos una charla con esas personas principalmente aledañas a ese campo. Venían teniendo problemáticas de salud hacía ya tiempo. Y bueno, se logró conseguir que esos desechos sirvieran para una industria no muy allegada a lo que era el agro, pero sí a otro tipo de requerimiento químico. Y terminamos transformando lo que era un desecho en una oportunidad. Es decir, ellos terminaron vendiendo a un muy bajo precio ese elemento químico que les sobraba y terminaron haciendo un nuevo ingreso de la industria y un nuevo formato de ahorro, y principalmente el alivio para el sector ambiental y el sector humano. Bueno, más allá de lo que todos ya deben saber de lo que la eficiencia genera, que es la disminución de los desperdicios del mismo sistema, la reutilización de los desechos, el ahorro de los recursos en su usual formato, todo esto ya más o menos lo deben tener en cuenta y es importante darse el lujo de visitar los procesos y muchas veces los procesos que ya se declaran como es 100% eficiente. ¿Por qué? Porque hay a veces que podemos llegar a encontrar una pequeña vuelta más de tornillo o de tuerca de ese sistema o que tiene una pequeña falencia y se puede llegar a dar una nueva oportunidad de un proceso nuevo para otras industrias. Seguimos. Los objetivos, bueno, son objetivos normales de lo que es la eficiencia, que es el ahorro de los recursos, la minimización de las pérdidas, la maximización de los tiempos productivos. Cuando hablamos de tiempo, muchas veces hay procesos que no se pueden acelerar ni ralentizar. Lamentablemente, por ejemplo, lo que son secados de algunos elementos, eso se puede llegar a observar en la industria automotriz. Hay ciertas pinturas o ciertos aditivos de pinturas que llevan su tiempo de proceso de requerimiento, digamos, en activarse, en estar sobre la superficie y lentamente perder humedad o activarse lentamente en estar en contacto con cierto polímero. En algunas industrias se han logrado observar de que ciertas cámaras de calor podían llegar a complicar el procedimiento normal de sus preparados. Tenían dos opciones, o comenzaban a buscar nuevos preparados y hacer todo un proceso de selección que es lento, en encontrar un producto que les sirviera o generar un producto químico nuevo que les sirviera o adaptar los procesos para que ese tiempo sea tomado en cuenta. La mayoría de las industrias, cuando son ya a niveles escalativos, digamos, de amplio aspecto, de productividades que son internacionales, tienden a buscar una maximización en el tiempo. O sea, el auto ya tiene que estar pintado y ya prácticamente está sin secar y partiendo al armado. Entonces, generalmente ahí no buscan en pensar, bueno, mira, este químico o este proceso químico te va a llevar un dolor de cabeza en un futuro porque te está generando tal o cual cuestión en el ambiente. Ellos van a tratar de maximizar el tiempo. Es muy importante justamente eso, el tiempo. Entonces, a veces es bueno tener en cuenta que ciertos productos tienen su tiempo, tienen su manejo y principalmente debe tener si son químicos, deben tener su tiempo de no contacto con el ser humano. Que eso muchas veces hay algunas industrias que se olvidan, pero no sería el caso de las industrias de gran porte. ¿Por qué? Porque las industrias de gran porte ya lo tienen demasiado aceitado en ese aspecto. Obviamente no van a querer empleados enfermos porque necesitan su productividad constante. La maximización de las inversiones es justamente donde muchas industrias hasta hoy tenían el gran problema. ¿Por qué? Porque encontraban una especie de cuello de botella. No muchos querían invertir por el riesgo que tenía nuestro país en estos últimos años.
era un país muy inestable económicamente. Las inversiones, principalmente del lado energético, son de alto aspecto, son inversiones que llevan bastante años en amortizarse y a veces tienen pequeños detalles. Si hay algunos que son instaladores de energía renovable o han estado en el tema de instalación de energías renovables, principalmente paneles solares, sabrán de que el panel solar, si bien tiene una medición de su capacidad efectiva, los días que son nublados, esa medición decae, esa capacidad de generación decae, y vos tenés que tener un plan B. ¿Qué pasa? Cuando hay un boom en un tema, como por ejemplo los paneles solares, muchas industrias salieron a instalar paneles solares. El problema es que después se encontraron de que si les tocaba una semana nublada, ellos tenían un decaimiento importante en la productividad y tenían que sí o sí estar conectados con unidades de generación, ya sea de combustión o unidades de red directa que le dieran la energía faltante. Yo, en mi caso, la mayoría de las veces que he tenido el placer de trabajar para empresas grandes que han querido hacer instalaciones, siempre he recomendado utilizar elementos mixtos, es decir, generar paneles, la energía requerida, pero también añadir ciertas estructuras de generación que no son tan convencionales como los aerogeneradores verticales, bajo los mismos paneles. Primero, para separar el techo del mismo panel, para no tener una acumulación de calor, dejarles un espacio de refrigeración con aire. Y segundo, para los días que eran nublados, generalmente aquí en Córdoba o en la mayoría de los sectores de Córdoba, cuando es nublado hay viento o por lo menos una buena brisa. Eso nos da la posibilidad de captar otro formato de generación energética, nos ayuda a estabilizar esa falta en la disminución solar y estamos maximizando el espacio aprovechable para la industria. Bueno, continuando la generación en estabilidad económica, siempre se busca la estabilidad económica para las industrias, es lo que más les importa. Apenas vos llegás, ya te están consultando, bueno, ¿esto cuánto me va a ahorrar? ¿Esto cuánto me va a generar estabilidad? La mayoría de las industrias hasta el momento, lo más preocupante eran los cortes sin aviso, la pérdida de tiempo productivo, y eso genera, obviamente, un faltante o un retraso en sus entregas. Cuando tienden a hacer instalaciones solares, te dicen, bueno, con esto yo voy a estar cubierto. Generalmente los espacios que uno cuenta a veces no suelen ser suficientes o no te alcanza para cubrir toda la producción y tenés que empezar a hacer una sectorización en decir, bueno, mira, la parte más importante o lo que mejor va a trabajar va a ser este sector y en el caso de un corte vos podés tener aún alimentados ciertos sectores que van a seguir produciendo y no vas a detener tu industria. Y ese es el alivio o el ahorro que ellos generalmente buscan. El más que el ahorro en dinero es el ahorro de la problemática de no poder producir. Y generar seguridad. ¿Por qué hablamos de generar seguridad? Principalmente porque no estamos observando la seguridad económica, sino que estamos observando la seguridad de la gente que trabaja adentro. Cuando uno se vuelve eficiente dentro de una industria, los niveles de seguridad son maximizados. Cada sector tiene su estructura, tiene que tener sus niveles de seguridad, tiene que tener el personal, obviamente va a pasar por un periodo de entrenamiento. Generalmente la gente se toma la seguridad medio así como, bueno, sí, debo hacer este curso y me lo saco de encima, pero cuando recién sucede un evento que sobresalta la seguridad o que es un descuido y termina una persona vinculada herida, recién toman conciencia de qué tan grave o qué tan peligroso puede llegar a terminar siendo su trabajo. Hace unos años había estado ante una problemática de seguridad en donde
una persona que lo único que hacían en esa industria era armar pallets, creían que era prácticamente una industria tranquila, un trabajo que muchos dirían cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, un descuido puede terminar justamente en una mano clavada o un pie incrustado con uno de los clavos que salen de las máquinas que liberan clavos a presión y que terminan en una internación inmediata. Lamentablemente eso recién te das cuenta que el manejo de ese personal fue tomado muy vano y no tuvo una asertividad o una formulación objetiva, asertiva y eficiente en su educación, porque justamente esos descuidos terminan pasando. Hoy en día la mayor problemática que tienen la mayoría de las empresas es justamente el celular, que es el que nos habilita al acceso de información, también nos habilita el acceso del ocio. Entonces, el descuido de los celulares se está tomando demasiado en serio, es uno de los puntapiés más grandes que tiene la industria. Muchas industrias están tomando la iniciativa de que el personal está obligado a dejar su celular en un sector especializado, en donde está bajo el cuidado de gente que, si llegan a tener una llamada importante, deben pasar a comunicarle a su empleado. Pero el acceso del celular a la zona de trabajo está totalmente restringido, principalmente por el tema de seguridad. Bien, seguimos adelante. Bueno, acá tenemos una imagen de una producción industrial. Esta es una empresa que hacía embarques de unidades de ave, o sea, carne, es una empresa de carnes de ave. Acá lo que vamos a comparar son principalmente empezar a entrenar la visión y la percepción de en qué está siendo eficiente la empresa. Esta empresa, la principal problemática que tenía era la iluminación interna. Entonces, ellos creían que estaban consumiendo demasiada luz, prácticamente por iluminar, por tener todo iluminado, y querían ser un poco más eficientes. La mejor iluminación que se puede tener dentro de un sector de trabajo es la luz natural. ¿Por qué? Porque la luz natural, al tener amplios espectros dentro de la gama de iluminación, tiene principalmente la luz azul, que es la natural, que activa y despierta al ser humano. Nos pone en contacto con nuestra necesidad de producir, caminar, andar, generar. Nos hace sentir que estamos justamente en el exterior, en la vida natural. Si nosotros tenemos una industria en donde están todos encerrados en cubículos, bajo una luz tenue, media amarillenta, esa industria justamente está teniendo un problema de iluminación. Aquí se necesitaban también una ayuda de energía de producción solar, se colocó una estructura medianamente pequeña, pero las cámaras que ellos tienen son muy eventuales, entonces no necesitan almacenar grandes concentraciones ni por mucho tiempo producción, así que es prácticamente embalaje y se separa y se envía, se preparan los pedidos y se envía. Si continuamos, volviendo un momentito, lo que más importa en esta imagen es entender de que mucha gente no ve el espacio a aprovechar. ¿Por qué? Porque en ese momento que yo hice el desarrollo les decía, lo mejor de una planificación es poner los paneles en donde más exposición tienen, que es el techo. Ellos no querían tocar el techo, entonces es una disputa siempre con quien es el dueño, porque es el que tiene el poder de inversión y es el que tiene la última decisión. Si nosotros tuviésemos que también intentar ser aún más eficientes en esa industria de embalaje de pollos, de industria cárnica de pollos, tendrían que ellos haber, por ejemplo, invertido en techo vivo. ¿Por qué? Porque el techo vivo les da un plus de inhalación, que eso generalmente la gente no lo tiene en cuenta, que ya vamos a hablar un poquito más de ese tema un poquito más adelante. Bueno, la industria que continúa es una unidad de producción en Buenos Aires, cerca de la zona de
embarque marítimo. Es una industria que hizo una instalación de gran porte, que prácticamente quedó aislada de la red, aún mantiene la unidad de red, pero seguimos con el ojo crítico. Si nos vamos a poner como críticos, lo que le faltó a esta industria fue maximizar aún más los espacios que ellos tenían a disposición. Se planteó en su momento de que no se utilizara todo el techo de la estructura, sino que aprovecháramos la falta de sombreado en el sector donde estacionaban los vehículos y aprovechar ese sector para hacer toda la instalación estructural de los paneles solares que necesitaba alimentar la industria, para brindar una especie, como decir, un servicio o un alojamiento mejor para los vehículos. Si seguimos, bueno, en la siguiente, en esta sucedió prácticamente lo mismo. Ellos querían aprovechar al 100% la estructura del techo, acá se hizo exactamente lo mismo. No se tuvo en cuenta también el espacio requerido en los estacionamientos, que justamente en la imagen que continúa demuestra lo que les estaba diciendo. En este caso, la estructura que se instaló fue para aprovechar la lluvia. Se buscaba justamente esa caída, esa pendiente, para la captación del agua de lluvia, la recolección de la misma. También esa recolección ayudaba tanto para lo que era limpieza de la estructura de los paneles, o sea, la limpieza exterior, en su mantenimiento, y inclusive para el lavado de los autos que estaban ahí, que eso era un servicio que estaba dando la empresa en un tercero, que bueno, fue una planificación que surgió con el tiempo. Bueno, como se irán viendo en la siguiente imagen, es otro formato también de cómo se puede hacer una estructura para el estacionamiento de los vehículos, aprovechando el espacio, aprovechando la estructura a diseñar y generar energía para la industria. En este caso, en la imagen que sigue, les doy una pequeña versión de lo que sería una estructura de generación mixta entre paneles y aerogeneradores. Si habrán visto todas las industrias que fuimos viendo, todas las fotos, justamente no hay generación de aerogeneradores, o sea, no se tuvo en cuenta el requerimiento o la posibilidad de aprovechar al máximo ese espacio. Es justamente lo que mencionaba anteriormente. En la imagen que sigue, bueno, esa es una imagen extraída de internet. Justamente son aerogeneradores de vela hechos con una estructura de paño. Es un diseño muy lindo. La problemática de este tipo de diseño, bueno, eso también es algo que hay que tener siempre en cuenta cuando uno va a trabajar para las industrias. No solamente importa el gran abarque que puede llegar a dar el proyecto, sino también la selección del tipo de producto que vas a utilizar. Si nosotros utilizáramos este tipo de elementos aquí en Córdoba, te agarra una tormenta de buena envergadura, o sea, de vientos bastante veloces, y te los desarma. Por eso es importante también elegir bien los elementos a utilizar. Hay que recordar también que los paneles no son todos los paneles iguales. Hay paneles que son para zonas desérticas, para alta temperatura, hay paneles que son para zonas más húmedas, hay paneles que son resistentes al cambio de clima fuerte, en donde pueden resistir la caída de granizo. Hay paneles que solamente son para zonas, bueno, un poco más estables. Incluso hay paneles marítimos, es decir, paneles que soportan posibilidad de bruma, salina o posibilidad de pequeña concentración de sal en la región. Cada panel le va a dar la posibilidad a cada proyecto en que esté justamente especificado para esa zona y que no tengamos problemáticas a futuro. Yo he visitado como técnico de instalador, siempre me han llamado cuando alguien tiene algún problema. He tenido que revisar y subsanar, arreglar o recomendar a alguien que ha hecho una compra, ya sea un termotanque solar, un panel solar o un aerogenerador, en el caso de que su equipo terminó roto, fallido o mal implementado. Me ha pasado, y esto realmente parece gracioso, pero no lo es, me ha pasado que me han llamado y me dicen, me instalaron este equipo hace un año y no anda.
y es raro que un termotanque solar no ande. Y cuando empezás a observar el equipo y está mal instalado, está instalado en la parte de atrás de un tanque, entonces cuando lo instalaron era verano y le daba el sol todo el día o calentaba lo suficiente durante la mañana, pero no, ahora en invierno decae su capacidad. Entonces todos esos detalles en la eficiencia, en la búsqueda de esta eficiencia, uno siempre lo tiene que tener en cuenta. A veces uno genera un muy buen proyecto, pero a la hora de lograr instalarlo o a la hora de llevarlo a cabo, no se tuvieron en cuenta ciertas mediciones o ciertas cuestiones y termina siendo un fiasco. Bien, continuamos. Solo se entiende por eficiencia a la relacionado con la energía o la automatización. No, eso es falso. La eficiencia, la eficiencia está rondando prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea en lo comercial, en lo productivo, en lo agronómico, en lo industrial, incluso hay mediciones de eficiencia en lo que es sanidad, principalmente en los remedios. En los remedios se hacen mediciones de eficiencia, en cuánto tarda el producto en dar alivio, cuánto tarda el producto en generar el objetivo, digamos, de ese producto, ya sea una pastilla, un jarabe o cualquier elemento. Siempre se busca esas mediciones. ¿Por qué? Porque eso te destaca de tu competencia. Y de luego eso es lo que o sea, ese es el dato por el cual te va a elegir el consumidor. Si tu producto no es eficiente, el consumidor no te va a elegir. Eso es más que obvio. En el caso de iluminación, como lo que estábamos hablando hace un rato de una de las industrias que mencioné, aquí tenemos un par de claraboyas, que son las que se están utilizando hoy en día para ese tipo de iluminación. La más común es justamente la del medio o una media parecida, que es una claraboya blanca de acrílico. Son las más comunes de consumir y realmente da una sensación primero de apertura del ambiente y segundo de calidez del ambiente. La gente muchas veces dice, para eso abro una ventana, pero no es lo mismo. Hay a veces que las ventanas, como están de una manera deficiente colocadas en un sector donde no da mucha luz, no es lo mismo que tener una claraboya en el techo. Si continuamos, la ubicación estratégica se debe tener en cuenta. Eso es algo también que la eficiencia nos tiene que brindar siempre. ¿Por qué? Lo que estamos viendo acá son compresores. Estos compresores tienen siempre lo que se coloque como compresor tiene un detalle principal. Si el compresor va a ser para generar aire, o sea, para generar aire comprimido, eso va a generar calor. Eso debe estar, obviamente, en una zona donde dé suficiente movimiento de aire o donde esté lo suficientemente fresco. ¿Por qué? Porque si no va a ser contraproducente. Como podemos ver, la primera imagen es una zona exterior, sombreada, que está las 24 horas sombreada, 24 horas, las horas del día está sombreada y es el óptimo para ese tipo de generación de compresión. Pero la fotografía del lado, el compresor está generando calor del motor en el momento de generar la compresión y se está aprovechando ese calor para un proceso. Ese proceso era un leve soplado sobre una estructura que requería movimiento de aire, que era para justamente secado de piezas. Piezas que estaban con ciertos tratamientos y necesitaban una leve brisa caliente para continuar su proceso y llevar a cabo una excelente adherencia. Justamente se lo colocó así para aprovechar el gasto energético del movimiento de esos motores y que generara ese movimiento de masa de aire. Bien, algo que también no se tiene mucho en cuenta en los momentos de la eficiencia son justamente las aislaciones, que es la imagen que continúa. Los aislamientos pueden ser sintéticos o pueden ser naturales, eso ya lo deben haber visto seguramente. Hoy en día prevalece la observación
principalmente sobre los aislamientos naturales. ¿Por qué? Porque se han logrado encontrar ciertas estructuras de aislamientos que no generan toxicidad, que eso es lo más importante para nosotros y para el ambiente, entonces ahí ya estaríamos hablando de bajar el impacto ambiental. Son son fáciles de recuperar o fáciles de compostar, y se tienen en cuenta justamente en la construcción de las casas cuando se busca la eficiencia. Muchos se preocupan cuando se habla de aislamientos naturales porque dicen, se me va a llenar de cucarachas, se me va a llenar de bichos, va a ser algo que como es fácil de digerir, me va a traer alimañas. No, realmente no. La mayoría de los productos que se utilizan de manera de descendencia natural tienen un leve proceso que evita que atraiga justamente las alimañas. Cuando un producto de aislación natural se te vuelve en contra, cuando vos tenés algo que le está generando humedad. Es decir, si yo hice un mal diseño o se llevó a cabo en el diseño una mala instalación y me está pasando una liberación de líquido, voy a tener humedad, voy a tener problemas. Pero eso es normal cuando vos tenés una liberación de algo líquido, del traspaso de humedad en una estructura de nuestra creación, lamentablemente tenemos problemas y hay que solucionarlo. Lo bueno de esto es que estos productos son de fácil acceso, generalmente son desperdicios de industrias mayores, y son baratos y rápido accesibilidad para la mayoría de la gente. Entonces lo vuelve mucho más práctico. Bien, continuamos. Esto es una de las imágenes que más me gusta porque en el momento de mi estudio de eficiencia se planteó el proceso y fue muy divertido en su momento. ¿Qué ocurre? Lo que observamos son un ventilador, una unidad de despacho de embalaje y una máquina. La máquina que ustedes tienen en su lado derecho es una máquina de control de peso. Esta máquina se activa solamente si el empaque, o sea, si la caja que recibe en su frente tiene un producto adentro. Si ese empaque está vacío, esta máquina se activaba. ¿Y por qué el ventilador? Porque a veces uno trata de llevar la mejor tecnología a una industria y a veces la solución está en algo tan simple como un ventilador. Fueron justamente dos industrias que eran muy parecidas. Una gastó un dineral muy importante en tener una máquina con sensores láser y peso y sensores de peso y estructuración, lo cual le iba a ser mucho más eficiente. Pero en el mismo caso, en otra industria del mismo índole, lo solucionaron de una manera más práctica y mucho más de un costo mucho más bajo que de comprar una máquina con sensores y sistema de control. Era simplemente un ventilador que estaba en la cinta, al lado de la cinta, a la altura donde pasaban las cajas, y si estaba vacía, las soplaba, las corría y terminaban cayendo. Y se volvía a aprovechar esas cajas. Esto nos trae a entender que a veces la solución puede ser demasiado simple y nosotros nos terminamos de complicar en buscar lo más eficiente y lo más tecnológico cuando simplemente tomando una iniciativa diferente, desde una perspectiva diferente, nos da justamente la solución requerida. Bien, continuamos. El aprovechamiento de desechos. Siempre en la eficiencia hablamos de aprovechamiento de desechos, pero a veces nos olvidamos de qué es un desecho. En este caso estamos observando barricas que son utilizadas para generar tequila. Esto es una imagen de México, es uno de los hoteles 4 estrellas premiados en la zona de Yucatán. Está afuera de la ciudad de Yucatán, es un hotel de 4 estrellas, como les había dicho, en donde uno va y alquila una barrica, transformada justamente en una habitación. Esas barricas tienen de utilidad 17 años, y la industria luego generalmente lo que hacía era romperlas, porque una vez que ya pierde la calidad la madera, ya no sirven o se vendían para otro tipo de producción, a veces podía llegar a ser vinos, pero en este caso como eran tan grandes,
no siempre se conseguían los compradores o los interesados por la barrica. La persona que diseñó este hotel, justamente buscando la eficiencia, quería salirse de las construcciones normales y justamente aprovechando un desecho de una industria tan importante como la del tequila, construyeron este formato que está increíble y que queda muy bonito. Bueno, tenemos también el aprovechamiento de otro tipo de desechos que generalmente no muchos lo conocen o no muchos lo ven, que es justamente los fuselajes de avión. He conocido, gracias a Dios, varias casas construidas por fuselaje. No siempre se observa algo así, un avión completo. Sí se observan estructuras metálicas importantes en donde están diseñadas para soportar mucho peso y que sirven para hacer estructuras importantes como los traspasos de peso de techo y transferencias que son, bueno, partes fundamentales de las casas y que no muchas veces uno sabe que puede utilizar este tipo de desechos. Algo también que, bueno, que nadie conoce, que sería la siguiente foto, es el aprovechamiento de otros tipos de desechos que nadie hoy en día se ha planteado, justamente son los desechos orgánicos. ¿Cómo se utilizan o reutilizan desechos orgánicos? Bueno, ya vimos varios ejemplos. Hay algunos desechos que son aislantes, pero hay otros desechos que tienen una gran carga orgánica que terminan siendo para otras industrias como esta, la industria de la producción de hongos. Es una de las industrias que más está avanzando hoy en día y que está aprovechando justamente desechos que no son convencionales, es decir, tienen una carga bacteriana importante o algún producto tóxico importante. Los hongos son capaces de bloquear ese producto, no va al alimento, o sea, no va al consumo humano, y termina justamente produciendo una de las industrias más ricas, por decirlo así, y provechosas para nosotros. La industria fúngica no solamente sirve para consumir lo que sería la parte de la inflorescencia del hongo, que es lo que nosotros vemos en esta imagen. Esa parte abultada es la parte reproductiva del hongo. Todo el cuerpo del hongo es lo que está adentro de la tierra, es el micelio. La parte a veces reproductiva no solamente es para consumir, sino que también se pueden llegar a obtener elementos químicos únicos que nos sirven para, ya sea, por ejemplo, en el caso de China, la industria de la sanidad lo que se llama también se me fue la palabra. Sería la gran industria de consumo de hongos, que incluso hace poco uno de la medicina china, hace poco se logró conciliar un supuesto, porque la industria china a veces uno dice, oh no, vamos a comer un calamar de tal especie y que te va a dar mayor longevidad. Muchas veces parece como que son cuentos, pero o creencias traídas desde hace mucho tiempo, pero hace poco se ha logrado realmente dar eficazmente de que algunos hongos que ellos consumían sí tienen esas capacidades que se les daba. Por ejemplo, el hongo melena de león, que es uno de los hongos que recientemente comenzó la industria fuerte en China, porque es capaz de ayudar a retrotraer los avances de problemas neuronales. Bien, continuamos. La industria alimenticia. Bueno, la industria alimenticia es una de las industrias que por excelencia busca la eficiencia. ¿Por qué? Porque el aprovechamiento en la eficiencia siempre viene de la mano de la ganancia. A mayor eficiencia, mayor ganancia. Nosotros lo vimos con la revolución de la productividad agronómica, que fue justamente el quiebre de pasar a arar la tierra a la industria del cultivo de siembra directa. En este caso, la industria alimenticia se ha alejado demasiado en los espacios productivos de las zonas cercanas de las grandes urbes, y eso está trayendo una problemática, que el transporte de los alimentos está sumándole un costo fuerte a la accesibilidad del mismo. Entonces, cuando nosotros vemos que una papa viene de, no sé, de Salta, nos parece cara porque está
4.000 pesos el kilo, y en época de la papa que se produce cerca de la zona de Buenos Aires, nos parece re barata porque está a 800 pesos el kilo. Y uno siempre se pregunta, ¿pero es papa? Sí, bueno, pero la producción y el movimiento de esa industria y de ese producto tiene que sumarle justamente el traslado, y eso es lo que lo encarece. En este caso estamos observando la productividad de la industria alimenticia en zonas de la urbe, o sea, es una casa que tiene una estructura perimetral y que, aprovechando esa estructura, tiene un sistema de producción hidropónico. En este caso es otro formato de un sistema hidropónico, y en el que continúa, la imagen continúa, estamos viendo lo que se llaman sistemas de acuaponía. Los sistemas de acuaponía es un aprovechamiento mixto, que lo vamos a ver más profundamente en la siguiente parte. Lo que continúa como imagen es justamente lo que les estaba diciendo. En la industria alimenticia, principalmente en la ganadería o en la producción agropecuaria, la eficiencia nos da la posibilidad de generar mayor margen de ganancia. En este caso, han cambiado el sistema de alimentación del ganado por un sistema de alimentación de semillas ya germinadas. Si nos ponemos a ver cuánto es que se gana 10 veces más en efectividad y eficiencia en este formato de alimentación que en el formato convencional. Es decir, si yo agarro 50 kilos de maíz para dárselo a una vaca, me convendría poner el maíz así, en producir en cameo, con humedad, que el maíz crezca a una cierta altura y luego dársela a la vaca. ¿Por qué? Porque tiene 10 veces más proteína, tiene 10 veces más ácidos grasos, tiene 10 veces mejor aceptación en la alimentación del ganado y una aceleración de la productividad de carne. Entonces ahí tenemos uno de los pasos más importantes, que es la observación. Si el ganado estaba acostumbrado a comer pasto, nosotros podemos dar justamente lo que nos daba como plus del grano mejorado para que eso sea más apto en su digestión y nos dé mejor resultado. Y encima, mayor aprovechamiento del mismo grano. Bueno, la imagen que continúa es justamente hablar del aprovechamiento de recursos o espacios hídricos, justamente los de gran porte. Esto en Noruega es una industria de acuicultura. En Noruega uno pide permisos, te dan los permisos por 10 años y tenés que decir cuánto es lo que vas a invertir. Los permisos se van renovando solo y exclusivamente si tu industria crece, si no, no se renueva. O sea, si tu industria se estancó, no te renuevan los permisos. Vos tenés que reinvertir y demostrar de que estás creciendo. En este caso tenemos unidades de producción de engorde y de crianza. Las unidades de crianza, ¿vieron dónde está el barquito amarillo? Bueno, donde está el barquito amarillo, en ese sector, es el sector donde se realiza el cultivo de las huevas, el nacimiento de los pequeños pececitos, el crecimiento, o sea, la mantención de esos crecimientos, y luego recién pasan a estadios superiores en donde van separando los grupos del mismo tamaño y separando obviamente algunos grupos de hembras para volver a hacer la puesta y la reproducción. Este formato te habilita a producir en gran escala, o sea, no te limita el espacio porque vos estás aprovechando el mar. El límite es qué tan rápido podés alimentar a la especie. ¿Por qué? Porque mientras más grande es, obviamente va a requerir más comida. Bien, hasta aquí hicimos una especie de introducción de lo que era la eficiencia. Vamos a empezar a hablar de lo que es la eficiencia del recurso hídrico, la eficiencia del recurso agua. El recurso agua, desde el crecimiento del ser humano, ha sido siempre uno de los elementos más importantes. Si ustedes se fijan alrededor de la historia, el ser humano, los mayores asentamientos siempre han estado cerca del recurso hídrico. ¿Por qué? Y porque era inevitable el recurso que más necesitamos. La gente, obviamente, consumía el agua, lavaba la ropa e incluso hacía uso del recurso hídrico como el basurero del sector.
lamentablemente eso con el paso del tiempo genera un impacto ambiental que muchas veces se ha logrado mitigar y en otras veces se incrementó. Un ejemplo de eso es, bueno, la India. El Ganges es uno de los ríos más contaminados que existe, justamente por el uso o el mal uso que se le ha dado al recurso hídrico. Según el último censo a nivel nacional, la provincia de Córdoba ha alargado los números bastante alarmantes. Estamos hablando de que las personas están consumiendo entre 270 y 380 litros diarios. Son números realmente excesivos, y más pensando en que nuestra región no es una región altamente húmeda. Si bien hay algunos sectores de la región que es húmeda, no estamos hablando de zonas que son realmente pantanosas o abnegadas, como lo que es Entre Ríos o la zona que muchos conocemos como la zona más húmeda de nuestro país. Una familia tipo de 4 personas estaría consumiendo alrededor de 1000 litros o más por día, o sea, en un cálculo rápido estaríamos hablando de arriba de 30.000 o 40.000 litros mensuales. ¿Cómo lo podemos hacer más fácil o más táctil este dato? Pensemos en una pileta mediana de una casa de alrededor de 30.000 litros. Estamos hablando de una pileta casi de 8 metros de largo por 3 metros de ancho y 1,5 o 1,60 de profundo. Eso es un volumen de alrededor de 30.000 litros. Ese consumo es excesivo. Seamos sinceros, es excesivo. Cuando tenemos, si vamos al caso, en nuestro país, zonas en donde prácticamente la gente no puede consumir más de 120 o 110 litros diarios. ¿Por qué se está dando esto? Y nuestra cultura es justamente la que nos ha dado el mal uso o el mal desempeño del recurso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que hemos aprendido a usar mal el recurso. Yo me recuerdo, mis abuelos, por ejemplo, en su casa siempre tuvieron aljibe. Mis 2 abuelos, de las 2 partes, maternos y paternos, siempre tuvieron aljibe. Y a pesar de que tenían agua de red, el aljibe seguía existiendo. Y a pesar de que tenían agua de red, el aljibe hasta se tecnificó. O se terminó con una bomba sumergible, en donde se usaba ese aljibe para regar las plantas, en donde ese aljibe se terminaba usando también para lavar el auto, en donde ese aljibe se terminaba utilizando también para hasta incluso alimentar el almacenamiento del techo, es decir, el tanque de la casa, en el caso de que justamente hubiera un corte de red fuerte y no se pudiera alimentar por varios días en la semana. Miren lo importante que termina siendo una estructura de almacenamiento tan sencilla como un aljibe. Pero ¿qué pasó? El crecimiento de la gente, de vivir en una ciudad en donde el servicio viene de red, en donde prácticamente te miran a la cara y te dicen, no, pero un aljibe ¿para qué? Es un desperdicio de espacio, un desperdicio de inversión, ya no se requiere, yo abro la canilla y tengo agua. Justamente por eso, porque la gente no tiene en cierta forma esa conciencia de, che, esto me haría ahorrar plata. No lo han interpretado o no se han dado cuenta de que es un ahorro y de que también es un formato muy fácil de independizarse de la red en el caso de que la red falle. Termina prácticamente siendo casi lo mismo que sucede cuando la gente se da cuenta de que el panel solar le da esa libertad. Che, yo puedo estar aprovechando un espacio tan inerte que a veces es un techo, o tan inútil como dicen algunos que es el techo, para generar energía, alimentar mi casa, bajar el consumo de red, y si la red se corta y tengo el almacenamiento y puedo estar 2 o 3 días si quiero, manteniendo al margen el consumo y estando independizado de la red. E incluso si hay algunas instalaciones que he hecho en donde se independizaron netamente de la red y sus inversiones fueron un poquito más fuertes en las unidades de almacenamiento. Bueno, en la siguiente imagen vemos cómo sería la solución más eficiente y más práctica para solucionar el problema del requerimiento hídrico en las ciudades. La separación de las aguas grises y negras. Esto la mayoría de la gente cree que lo entiende, pero no lo entiende al final o no lo practica.
Las aguas grises son todas las aguas que tuvieron contacto con jabón, sirvieron para limpieza, ya sea limpieza de los platos, de lavarropa o incluso ducharse, lavarse las manos o lavar un trapo. Todo eso son aguas grises, pero tienen una carga jabonosa alta que creemos que nosotros que esa agua está contaminada, cuando realmente no lo está. Lo importante de entender es lo siguiente. Esa agua se termina mezclando con el agua negra. Y una vez que se mezcla con el agua negra, es cuando esa agua pasó a ser un agua contaminada. El agua negra es justamente eso, es el agua altamente contaminada con una carga bacteriana muy, muy alta, justamente de Escherichia coli, entre otras, y que ha tenido contacto con materia fecal o materia de orina. Entonces, si nosotros seguimos mezclando esas dos aguas, seguimos desperdiciando el recurso. ¿Por qué? Porque el agua gris se puede reutilizar tranquilamente. Justamente el agua gris es el 70% del volumen que generamos en una casa, en el uso, y ese 70% se puede recuperar. Si solamente hiciéramos tomáramos ese sentido y hiciéramos una pequeña inversión comparado con el costo de una casa, en modificar nuestro sistema de aprovechamiento del recurso hídrico, estaríamos reduciendo el 70% del consumo. Por ende, toda la red que existe inmediatamente, o sea, pongamos este caso como hipotético. El 100% de la ciudadanía se pone de acuerdo, toma esta iniciativa, modifica sus sistemas de utilización y de aprovechamiento del recurso hídrico, aprovechan el sistema de aguas grises. Inmediatamente el sistema de transferencia, o sea, el sistema de servicio del agua, estaría aliviado un 70%. Prácticamente en un mes eso se vería. El ahorro en el bolsillo de quien hizo esta inversión sería casi un 50% del volumen del agua. Es decir, consumiríamos 50% menos. Y encima, como último buena noticia, tendríamos que la generación de aguas negras se reduciría entre un 50 a un 70%. Es decir, aliviaríamos el sector de recolección de cloacas y ese sector se podría expandir inmediatamente a la demás ciudadanía que hace falta. Entonces, cuando la mayoría de las estructuraciones o de ampliaciones vienen y te dicen, no, vamos a ampliar recién este barrio porque no nos alcanza el servicio o porque el diseño de nuestra planta no le alcanzaría a más personas, realmente es falso. Lo que ellos tienen que hacer es reeducar a la gente. Este tipo de información nos daría la posibilidad de que los servicios se podrían expandir tranquilamente a una gran concentración de habitantes y poderles dar más aprovechamiento al servicio. Bien, tenemos en la siguiente imagen una breve gráfica de cómo sería el movimiento del agua. Esto, para plantearlo o para entenderlo mejor, estaríamos hablando de que hay que modificar un par de cañerías, tener una unidad de acumulación a nivel enterrada, a nivel de la planta más baja, que sería el depósito de acumulación de aguas grises, y un nuevo tanque que sería con una pequeña bomba para llevar el agua hasta el techo, un pequeño tanque de alimentación de los baños. Entonces independizaríamos el agua pura que entra, entre comillas pura, que entra a servicio de la casa, y el agua gris a reutilizar. Todos los inodoros estarían alimentados con esta agua, y esto se puede aplicar prácticamente en todo. O sea, ya sea industria, hogar o incluso unidades de complejos habitacionales, se puede utilizar. Hasta incluso en los hoteles. Que dicho sea de paso, los hoteles son grandes consumidores de volúmenes de agua porque la mayoría de los hoteles, ¿qué hacen? Tienen el lavado del blanco, es decir, de todo lo que sería toallas,
sábanas, cubrecamas. Entonces ellos consumen muchísimo volumen de agua y generan muchísimo volumen de aguas grises y lo están desperdiciando tirándolo y mezclándolo con aguas negras. Bien, importancia de esta iniciativa. Como les decía, es la revaloración del recurso hídrico. O sea, entender que el recurso agua no es solamente, bueno, abro la canilla y ya está, o cae del cielo y listo. O viene el río, recorre y ya está. Puedo consumir todo lo que quiera. No, no. Valorizar el agua es tan importante como valorizar el oro, como valorizar el hierro y como tener en cuenta que se puede reutilizar. Aparte, seamos sinceros, si nosotros pudiésemos revalorizar el recurso, como les decía, estaríamos hablando de ahorro en nuestro bolsillo. Disminuir su excesivo consumo es tan importante como no abusar de cualquier sistema hídrico. Nosotros si tenemos una red que está alimentada de un pozo y abusamos del pozo, y el pozo va a llegar un momento que se va a secar o esa excavación va a tener que empezar a buscarse una alternativa nueva para alimentar ese servicio. ¿Por qué? Porque no da abasto. Esto mismo está sucediendo aquí en Villa Carlos Paz, por ejemplo, que es donde yo vivo. La principal toma de la ciudad está a prácticamente unos 30 kilómetros más arriba de la ciudad, que es Cuesta Blanca. Lamentablemente en época de lluvia la crecida trae demasiada arena, limo y tierra, entonces termina abnegando los sistemas de filtrado, terminamos teniendo problemas en el servicio, no llega a abasto porque justamente en la época de lluvia coincide con la temporada alta, entonces la ciudad, la concentración de gente se va prácticamente 4 veces más que la población estable de la ciudad. Sí, es justamente cerca de la zona de la playa de los hippies, ahí decían por escrito. Bueno, el río es fluctuante, lamentablemente todos los ríos tienen periodos de sequía y periodos de crecimiento. Nuestro país y nuestro ambiente siempre tiene una variabilidad, no lo podemos controlar. Algunos, si bien dicen que la solución sería hacer una unidad de retención, es decir, una estructura de retención en la parte superior, yo creo que no es la solución. La solución para mí es primero llevar a la gente a que sea más eficiente, a que piense sobre el recurso y que plantee, obviamente, reformular su aprovechamiento del recurso. Y una vez que eso se haya logrado y que se haya normalizado, recién avanzar en observar si es necesario una modificación de impacto ambiental tan grande como realizar una unidad de almacenamiento en la parte superior, en esa zona que realmente tendríamos que destruir una buena concentración de bosque nativo para poder desempeñar esa estructura. Bueno, como les decía, disminuir el volumen de agua es tratar en las redes de cloacas. Eso es una necesidad importantísima en las ciudades, porque justamente las cloacas es uno de los recursos, y vuelvo a decirlo, por si no entendieron, recurso que menos interés se ha puesto, por lo menos en los últimos 40 años, en nuestro país. Si ustedes se fijan, los tratamientos de cloacas no se han modificado en todos estos últimos años, en estas últimas 4 décadas, no se han llevado a ser más eficientes, simplemente se han ampliado. O sea, es el mismo proceso, más grande, o el proceso es semejante, un poco más eficiente, pero es el mismo proceso al fin. Lo único que se hace es tratar de separar los lodos con alta carga orgánica y bacteriana del agua. Se trata de purificar el agua, o sea, matar toda la microbiota existente con elementos químicos y liberar esa agua al recurso hídrico como si no pasara nada. Y no sirve eso. Lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es ser más eficientes, que lo vamos a ver enseguida cómo se hace. Ahorro para quien lo aplica, bueno, como estábamos diciendo, en la zona donde no hay red cloacal, disminuye el volumen de agua dentro de las cámaras sépticas y sangrías. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene cloaca, muchas veces son gente de bajos recursos,
Si nosotros, esta información ellos les fuera accesible, o si por lo menos nos encargáramos de divulgarla, esta gente seguramente lo tendría en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas casas de bajos recursos inmediatamente en 4 o 5 años tienen problemas de cámara séptica. Es decir, la humedad que genera la cámara séptica o la sangría comienza a llegar a sus viviendas o comienza a llegar a viviendas coledañas. Es decir, viviendas que están pegadas. ¿Por qué? Porque generalmente están muy hacinadas las zonas. Acá en Villa Carlos Paz eso está sucediendo en uno de los barrios que está justamente en una zona muy montañosa. Las propiedades de más arriba, sus aguas están justamente llegando a los vecinos de más abajo. Entonces la contaminación es inminente, el brote de las aguas cloacales está en todas partes. Los niños juegan en las calles y justamente las pelotas le caen en las aguas que son negras y están escurriendo. Bueno, son focos de infección realmente importantes. Y ellos terminan justamente cayendo al mismo recurso de siempre, buscar un camión séptico, un camión que extrae justamente los lodos sépticos, abrir la cámara, extraerlos, pero le va a durar por un periodo de 2 o 3 años de vuelta y van a volver a caer en el mismo sistema. Lo ideal que es que ellos aprendan que se puede dar una solución mejor e incluso podríamos llegar a hacer la vista gorda, por decirlo así, en que ellos viertan aguas grises a las calles, porque justamente terminan siendo aguas que tienen perfumina, jabón y algo de suciedad, pero que no son contaminantes, en vez de que terminen yendo justamente al pozo ciego o a la cámara séptica y que terminen impermeabilizando las paredes y que no se pueda tratar toda la materia fecal. Disminuye la rápida contaminación de napas. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque a mayor volumen más fácil va a penetrar o terminar penetrando en profundidad y va a terminar contaminando las napas, y justamente la mayoría de los pueblos o ciudades tienen extracciones de napas, o sea, tienen red alimentada por extracción de napas. Entonces quiere decir que los de los sectores más bajos y que tienen extracción de napa están absorbiendo justamente agua contaminada por los sectores más altos que tienen las cloacas o que tienen su estructura de tratamiento cloacal que está contaminando la napa. Es aplicable para casas o departamentos, incluso hoteles. Bueno, eso ya lo habíamos aclarado. Bien, el acopio de recursos. Esto es muy importante. ¿Por qué el acopio de recursos es muy importante? Que sería, bueno, las dos líneas que siguen. Como les decía al principio, mis abuelos recolectaban el recurso hídrico de la lluvia. Era un recurso que no podía faltar en una casa. Toda la gente que venía de antaño tenía sí o sí la estructura del aljibe en sus casas, y eso evitaba la necesidad de vivir cerca de un río o un arroyo. También esto generaría la posibilidad de independizarte o relativamente independizarte del sistema de la red. En el caso de que se corte el servicio por un arreglo o por lo que sea, terminas necesitando un sistema que vos tengas agua para tu casa, para tu vivienda. Por eso es que coloco la pregunta de confianza en un sistema de entrega de recursos de red. Si nosotros hoy en día estamos viendo de que nos cortan el servicio porque necesitan ampliar, nos cortan el servicio porque se rompió, nos cortan el servicio porque una bomba se quemó, vivimos siempre con problemáticas. La mayoría de las viviendas no tienen más de 1000 o 2000 litros de agua en volumen almacenado sobre la vivienda, es decir, en el tanque. Es muy raro que una vivienda tenga unidades de almacenamiento extra, es muy raro. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de que nos volvemos más eficientes en este recurso, estamos hablando de que vamos a agregar 2 unidades de almacenamiento nuevas, que tranquilamente pueden ser de 2000 y de 1000 litros. Una de 2000 para aguas grises en la parte inferior y una de 1000 litros para darle alimentación a los inodoros. Pueden sacar tranquilamente ustedes el cálculo de cuánto tiempo les va a tardar a ustedes consumir toda esa agua. Tranquilamente 3 o 4 días. Entonces, si yo me cuido aún más en utilizar ese recurso, voy a poder tener hasta 5 o 6 días el recurso hídrico sí o sí garantizado. Ahí nos damos cuenta de cómo este cambio de pensamiento, este cambio de visión,
nos deja una tranquilidad en vez de estar dependiendo del recurso hídrico. Se aplica en la producción como ganadería y agricultura. Sí, esto lo vamos a ver ahora. La aplicación en ganadería y agricultura. Obviamente la recolección del recurso hídrico es importantísimo. Hay muchas formas de acumularlo. Bueno, si vemos en la siguiente foto, hay nuevas técnicas que, por ejemplo, son las unidades estas que son como una especie de como una especie de tanque, pero no es un tanque en sí, sino que es una estructura de malla que se puede tranquilamente vaciar y doblar y guardar. ¿Por qué es importante las nuevas tecnologías en este caso? Y te da la posibilidad de que si el recurso, vos sabés que en esta época no lo vas a utilizar o ya lo consumiste, y vos tranquilamente te aseguras de que ese tanque no se dañe. La problemática de la mayoría de los tanques, ¿cuál es? Justamente el sol. Los plásticos no duran, no resisten mucho tiempo a estar expuestos al sol. El sol los va degradando lentamente y llega un momento que queda fácilmente destruible para una granizada, para un choque, para un animal. Bueno, en este caso hay un sistema de recolección que es muy lindo, que es el de la casa, el sistema azul, derecha de arriba. Ese es un sistema de recolección para una casa, es obviamente un diagrama hecho por computadora, pero es cómo normalmente se instala. ¿Qué podemos observar acá? Es una unidad que tiene sistema de filtrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se puede acumular todo de golpe. O sea, la lluvia va a arrastrar en su primera instancia suciedad que va a pasar por las unidades de recolección y van a caer ahí y van a ser limpiadas. Bien, si continuamos, en agricultura se pueden observar grandes extensiones de acumulación, que es la siguiente imagen. Podrán ver acá que estamos hablando de perforaciones en la parte inferior derecha, cerca de la camioneta, se ve un caño que sale, justamente ahí hay una perforación. Eso es perforación a profundidad, se extrae el agua, obviamente tiene que cumplir con cierta calidad, porque no toda el agua es apta para los cultivos. Hay a veces que las aguas de profundidades suelen tener salinidad o dureza y eso puede ser contraproducente y se puede tratar. Teniendo en cuenta un ojo crítico ya experimentado, lo primero que una persona que ya tiene la eficiencia metida en la cabeza constantemente, lo que va a observar primero es, esto se va a evapotranspirar y vamos a empezar a perder muchos litros. Bueno, hay ciertas estructuras que se pueden adherir e incorporar a estos sistemas para evitar esa pérdida de agua evapotranspirada. Pero, desde mi punto de vista, lo que yo aprovecharía acá es esa estructura justamente para tener una segunda producción. Es decir, yo lo aprovecharía para acuicultura o para la crianza de algún otro tipo de animal que requeriría agua, por ejemplo, pato. En India, en Asia, en China, justamente se están aprovechando todos los procesos, por ejemplo, en el caso de la producción de arroz, para producir a la vez otros sistemas incorporados, ya sea cangrejos, ya sea gambas o ya sea patos. La ayuda de estos seres vivos en las unidades de producción es que se van alimentando de microalgas o de insectos o de algunos otros bichitos que van dando vueltas. También se alimentan justamente de maleza y terminan siendo un nuevo ingreso de ganancia para el producto. Bueno, aquí estamos observando prácticamente lo mismo, cómo es que están diseñadas las estructuras de acumulación. Y en la siguiente imagen, bueno, es los sistemas de riego, estos son por feedback. Estas unidades, por ejemplo, pueden ser bombeadas tranquilamente por sistema solar. Si continuamos, bueno, lo que les decía, una mente que trata de buscar la eficiencia al máximo va a justamente a tender a criar o a producir algo más aprovechando las estructuras existentes. Producción agropecuaria, que son las imágenes que siguen.
¿Cómo disminuir el consumo hídrico en las producciones cárnicas? Las mejoras génicas son muy importantes, las adaptaciones a territorios hostiles, los nuevos tipos de ganados y nuevas formas de producir carne. ¿A qué se refiere todo esto? Las mejoras génicas siempre buscan justamente la eficiencia del ser vivo para adaptarse. Entonces, si yo tengo que en la mezcla de dos diferentes razas de ganado, ya sea vaca o algún otro tipo de ganado, voy a obtener que de una me va a resistir más a la temperatura y de otra va a potranspirar menos en su jadeo, entonces esa especie me va a servir más adaptada para zonas más áridas. Puede ser lo mismo para zonas más frías o puede ser lo mismo para zonas en donde, por ejemplo, tienen mucho contacto con ambientes en donde hay mucho polvo en suspensión. Por eso es que son diferentes muchas razas cuando vienen, por ejemplo, de zonas muy áridas a las zonas más húmedas. Son razas en donde se nota la diferencia. Lo pueden ver, por ejemplo, con el caballo del desierto o los caballos pura sangre del desierto. Los caballos árabes, que le dicen, son diferentes en su textura, principalmente de la cara y de la estructura física. Son caballos más flacos, más ágiles, y su estructura de hocico tienen una formación diferente para evitar que ingrese tanto polvillo y jadee tanto el animal por el tema de la sed. Bueno, los nuevos tipos de ganados hoy, por ejemplo, se están produciendo en Argentina. Algunos ganaderos están teniendo, por ejemplo, ñus o incluso búfalos, en donde aprovechan las capacidades génicas y las adaptaciones que tienen estas especies para generar nuevos tipos de carne. Y, bueno, están probando a ver qué nuevas adaptaciones hay en la venta. Si continuamos, bueno, tenemos dos tecnologías que están ya prácticamente llegando a nuestro país y que se están volviendo muy populares en otros países y en otros lugares, que son las carnes in vitro y las carnes sintéticas. En estos dos casos, lo que se busca es la maximización del espacio, del tiempo y del recurso hídrico. ¿Por qué? Porque en estas dos nuevas técnicas se consume mucho menos espacio, lleva mucho menos tiempo. O sea, si nosotros nos podemos a ver el tiempo que necesita en nacer, crecer y llegar a término una vaca, en este caso nosotros en un año tenemos la misma cantidad de carne con mucho menos recursos. Obviamente la apuesta para poder hacer una unidad de producción de esta es superior a lo que podría llegar a requerirse en el caso de producción cárnica convencional, pero la ganancia es mucho más rápida, o sea, el recupero de la inversión es mucho más rápido y el requerimiento del recurso es mucho más viable. ¿Por qué? Y porque lo puedo instalar en cualquier parte. No me importa si es una zona productiva o no, no me importa si es una zona fría o una zona cálida, no me importa si es una zona húmeda o si es una zona que tiene bien el sol y bien los pastos. Yo voy a producir carne lo mismo. ¿Por qué? Porque está todo en un sistema controlado. En el caso de la carne in vitro, se puede llegar hasta reducir el 80% del consumo del agua. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente por eso, por el periodo de crecimiento que lleva el animal, el consumo del recurso es constante. O sea, el animal toma cada vez que tiene sed y va a necesitar el recurso de agua a su merced constantemente, y tiene que ser buena y tiene que tener ciertos requerimientos y tiene que ser fresca y tiene que estar saludable, y si no, el animal se enferma. Bueno, en este caso no, en este caso el recurso es ínfimo lo que se requiere, porque es un recurso que se va constantemente purificando y renovando dentro del circuito y nos logra disminuir de una manera muy alta el recurso de agua. Y el sistema sintético, muchos creen que la carne sintética es artificial o es plástico transformado en carne o es algo producido de una manera que es extraña para el cuerpo y que nos puede llegar a hacer mal. Realmente no, es la producción mediante de un símil carne, mediante granos y mediante otros productos que le terminan dando la misma sensación de gusto, de textura y de sabor, y prácticamente
parece carne, pero no es carne animal. Es lo que muchos también han llamado como carne vegana. En este caso, se puede llegar a disminuir casi hasta un 30-50% el requerimiento hídrico, pero como estamos hablando de que la base de la generación de este tipo de carne, obviamente, son granos y son frutas y algunas otras verduras que se requieren para hacer el proceso. Entonces, el requerimiento, si bien es menor, necesitamos utilizar espacio productivo, o sea, sectores agropecuarios productivos, y destinar para hacer un nuevo formato de carne. Bueno, espero que les haya gustado. Bueno, si alguien tiene alguna duda, quiere hablar de algo, o quiere intercambiar alguna información, o le quedó alguna duda de la información que estuvimos hablando acá, lo podemos hacer, como les guste. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Jonathan. Y bueno, dejo que cada uno, por favor, si nos podemos organizar o levantar o decir, quiero preguntar, ¿sí? Sí. La verdad que es muchísima información, muy buena, y dudas no tengo, pero bueno, sí se van a abrir seguramente muchos requerimientos a partir de esta exposición. Muy bueno, muy bueno. Bueno, mejor. Un solo comentario. Sí. En primer lugar, un gran agradecimiento, ¿no? Por la generosidad con la que expusiste la presentación, la claridad, el slide también. Y después, bueno, un orgullo, ¿no? Porque mostraste cómo también en nuestra región, ¿no? Se hacen cosas interesantes de manera, también decías, creativa, ¿no? Que a veces uno sale o actúa fuera de la caja y eso permite la innovación, y que esto contesta también en nuestro país, nos habla la posibilidad de seguir pensando, animándonos en las coyunturas que tengamos, a apostar por este tipo de estrategias, con los recursos que tenemos, con el cuidado también de nuestra casa, que es el ambiente, la naturaleza, ¿sí? Y que es posible, digamos, que es posible. Así que muchas gracias. No, por favor, todo un placer.